En días pasados le hicimos una serie de preguntas a los lectores de Esfera Pública a través de Instagram sobre el tema de precarización. Eran preguntas relacionadas como con casos recurrentes para que las personas de alguna manera como que identificaran una u otra y escogieran de pronto la más recurrente, es decir, una pregunta como general con opciones de respuesta, y la que de lejos se llevó como la mayor votación fue la del pago al artista con visibilidad, que es decir, que se trabaja por lo general como en condiciones que no son muy favorables económicamente para un artista o para un curador o para un crítico, pero que sí hay visibilidad en el proceso. Eso fue como el caso que también publicamos sobre una experiencia del curador de artista William Contreras Alfonso, donde contaba que le invitaban a participar en un proyectazo y que iba a trabajar mucho, que iba a ser un proyecto importante, pero que no había recursos para pagarle y se le pagaba con figuración. Entonces era como mirar eso y sobre todo ver lo que todavía está sucediendo en un campo en el cual ya muchos salones de arte joven, salones regionales, salones nacionales, con los artistas participan o participamos en estos proyectos. Hay una serie de, digamos, de apoyos o bolsas de trabajo, reconocimiento por transporte que ya están como estipulados ahí, están implícitos, y es una cultura que ya está como, digamos, decantada en esos procesos. No son los ideales en muchos casos, pero sí se considera que hay un apoyo para el artista en estas situaciones. Hay, sin embargo, eventos, sobre todo para artistas jóvenes, perdón, que son un poco como van como en otra dirección, en el sentido en que un artista joven, en algunos casos, para eventos muy conocidos acá, por el solo hecho de participar en la convocatoria tiene que pagar. Si sale seleccionado entre los miles de participantes que enviaron, tiene que producir la obra y pagarla, o sea, tiene que correr con todos los gastos, y el pago de alguna manera se está diciendo de ahí que es un pago que tiene que ver con visibilidad, que está puesto en medio de una feria y que va a haber mucha gente, ¿no? Y entonces ahí el pago está funcionando de esa manera. Y surgieron otras preguntas y experiencias, como, bueno, por ejemplo, un artista para exponer debe pagar, ¿no? Sobre todo a artistas jóvenes les pasa mucho eso, que es, bueno, voy a exponer en tal sitio, pero me toca pagar X plata por exponer allí. O voy a venir un curador interesante, una persona que conoce mucho el tipo de trabajo que yo hago, y va a ver el portafolio, pero me cobra por el portafolio más, obviamente le cobra por la asesoría. Entonces hay una cosa ahí en relación como con la profesionalización del campo, en la cual estos servicios sobre todo van para artistas muy jóvenes que salen, y la manera de ingresar, salen de las universidades y la manera de ingresar al campo es haciendo este tipo de, digamos, de participar en convocatorias en las que pasa esto, o acercarse a galerías donde les cobran, o si quieren una asesoría también se les cobra. Bueno, obviamente se dirá, bueno, si un asesor va a mirar un portafolio, va a dedicarse media hora a hablar con un artista, pues obviamente tiene que cobrarle, pero digamos que hay mucha cosa ya que está pasando con los, sobre todo en el campo del arte emergente, en las cuales hay como niveles altos de precarización. Ya casos específicos como, qué sé yo, como los que compartían algunos lectores en la esfera pública, como que les tocaba socializar la obra, o socializar, digamos, el resultado de una convocatoria en un contexto que no tenía nada que ver con lo que tenía que ver su obra, hay una serie de prácticas también muy burocráticas que tienen que ver con eso, o también casos como, por ejemplo, relacionados con galerías que son, oye, sí, la obra ya se vendió, pero, ¿sabes? No la han pagado. O sea, ha pasado 3 meses, pero no la han pagado, y ya te pagarán, ya cuando paguen la avisamos. Entonces, eso es el tipo de cosas que, pues, no quiero decir que sea generalizado, pero que suceden, ¿no? Eso fue una de las prácticas como señaladas, o también cosas que son como los descuentos que se hacen, o sea, cuando el artista entrega la obra un poco a la galería, de alguna manera pierde como ese control, porque hay de pronto acuerdos que son, sí, hagamos la venta, el porcentaje es tanto, pero hay un descuento, pero generalmente los descuentos se dan de una manera que el artista no los controla, ¿no? A veces no son consultados, en fin, se habló mucho como de esto. Y la idea con esta conversación con Guillermo Vanegas, que es nuestro invitado de hoy, es como hablar de esos casos, tratar como de identificar esos casos, y también de ver de qué manera se pueden como contrarrestar o oponer a ese tipo de situaciones, y no solamente voluntariamente, sino también a través de proyectos. Vamos a ver un par de proyectos que son relacionados con artistas o relacionados también con galerías que se han replanteado en esta pandemia y han hecho como un giro como hacia otro, digamos, manera de poner a circular las obras y también de relacionarse con los artistas. Jaime, pues primero creo que para analizar esta situación es importante como establecer
un contexto amplio, un contexto que supere como este pequeño periodo de crisis acaba por la pandemia y tratar de ampliar la lectura hacia atrás eh, como para tener puntos de partida para generar argumentos. Entonces yo creo que un punto de partida que vale la pena establecer es no tanto la instauración de la Feria Arte de Bogotá, como el estudio sobre diferentes alternativas que se habrían establecido en el campo artístico respecto a una problemática que parecía endémica, y es que vender arte en el contexto local para un mercado nativo era como muchos galeristas, por ejemplo, lo ponían como una quijotada. Y a eso, digamos que ahí, cuando se veía como una quijotada, había como una idea de valor de cambio a nivel moral, como ético, como que vale la pena apoyar la circulación económica de ciertos proyectos artísticos, de ciertas obras de arte contemporáneo, sobre todo porque el artista se parte como de una cadena, el artista, perdón, el galerista se parte de una cadena de valor y el artista está en la base de esa, en la base, no, sí, no cadena de valor, pirámide. El artista estaría en la base de la pirámide, un poquitín más arriba estaría el galerista y ambos estarían compartiendo como un proyecto a largo plazo de continuidad de la trayectoria tanto de artista como de galerista y esperaban, más o menos como llevados de la mano de Dios, como ojalá nos vaya bien, esperaban progresar. Ese modelo a mí me llamó la atención cuando estaba indagando sobre la obra del pintor José Horacio Martínez, porque en algún momento empecé a investigar respecto a la configuración de mercado artístico para el momento en que José Horacio vendría a ser un pintor joven. Y lo que me encuentro ahí es que ya para más o menos la época en que estaba como amainando un poco la guerra contra las drogas, hubo un grupo de galeristas que se asociaron para realizar una primera feria de arte acá en la ciudad. Y lo que me contaba un promotor bastante importante de esa primera feria, que se llama Jairo Vanegas, que tenía una galería que se llamaba Arte Contemporáneo en Arte Contemporáneo, Arte Moderno, ya no lo recuerdo, en Cali. Lo que él me decía es que básicamente lo que hicieron fue aliarse, galeristas que tenían como intereses de venta, que querían potenciar un mercado, sabían que no tenían como las relaciones sociales suficientes, se acercaron a una funcionaria que venía de embajada, no recuerdo ahorita el nombre de la dama, ella venía a darles a darles como una orientación para trabajar con industriales, con liberales de élite, con sujetos que manejaban recursos para acercarlos, y ellos inauguraron la feria establecieron la feria en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Esa feria no fructificó porque ellos estuvieron de malas, y de malas en el sentido de que creo que ese día, el día que iban a inaugurar, creo que mataron a Pablo Escobar, o hubo como un magnicidio estos de guerra contra las drogas, entonces perdieron toda la atención de medios y pues básicamente la feria fue un fracaso. A partir de ahí, esa iniciativa los desanimó mucho y se cayó. Viene a aparecer después, hace 15 años, Arbo, y lo que uno ve entre lo que pasaría entre esa feria y Arbo es que ya había una configuración de mercado donde básicamente el artista es, el galerista, perdón, lo promueve la idea de que voy a vender al artista, que esto es una quijotada, que es un acto económicamente a pérdida, y se establecen como ciertas modalidades de trabajo que, digamos, concentrándonos en el campo local, llevan, por ejemplo, al hecho de que el, el galerista en pocas ocasiones interviene en los procesos de realización de obra, por ejemplo, no genera como financiación de recursos para que el artista genere un proyecto, más bien el galerista está a la espera de que el artista le llegue con un producto elaborado y dispuesto para comercialización. En esa medida, entonces, el artista asume como todos los gastos de producción como pequeño productor, materias primas, pues, por decirlo, y mano de obra, más tiempo, más disposición de tiempo, generalmente, y digamos que esa línea no se ha roto hasta ahora. Generalmente muy pocas personas viven del arte, entonces a este artista le toca dividir su trabajo en otras empresas de la industria creativa o trabajar como académico, y a partir de ahí le saca tiempo a
le quita tiempo a ese trabajo para hacer obra. Entonces ahí se establecen unos acuerdos y unas lógicas que se han mantenido en el tiempo. El que a mí me parece más grave respecto a la idea de precarización es que el artista acepte que el galerista, por ejemplo, va a llegar a su taller, recibe su obra, la pone en la galería o la pondría en circulación y el artista parece que perdiera como el control sobre esa obra, no sabe cómo se manejan los precios, no sabe cuánto se ven, cuándo se venden ni por cuánto se venden, no sabe, por ejemplo, en qué momento se paga. Entonces, es una de las respuestas que le van a usted en la historia de Esfera, que apuntaba el hecho de que sí, como que qué mamera que yo me enteré a los 2 años que vendieron la obra y llegan otros 2 años después a que me den 10 pesos por la obra y todo bien, como agradezco Sí, que sí, se la sí, sí, vendí. sí. Entonces, como que esa lógica yo la veo instaurada ahí y los artistas no se generaban desafección, tenían problemas con esa situación, pero uno no veía que hubiera como prácticas específicas de oposición a ello, como que al final lo terminaban aceptando, como que había una resignación ahí. Entonces, más o menos lo que usted hablaba de la visibilidad como valor. Entonces ahí ya uno ve que se implanta un mecanismo perverso de precarización por parte de un sector que siempre está invocando que está pobre o en amenaza de quiebra, como que todos los galeristas uno habla con ellos y siempre los recibos, los empleados, el trabajo, las ferias, cuando apareció la plaga de las ferias, dicen como, no, esto es un gran problema, entonces agradezcan que nosotros estamos, porque si nosotros no se movería el campo. Y ahí me parece que se instaura una segunda vía de precarización, o más bien como de concentración de recursos, y es que los programas de becas que se promueven sobre todo desde lo que era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, después del Ministerio de Cultura, y después pues toda esta cosa que hubo hasta quedar en artes, como que ahí básicamente en lo que se vinieron a configurar esas becas era como en las validadoras, las legitimadoras de la producción reciente, de tal manera que un artista joven, si quería ingresar a obtener carrera, a obtener, no, ni siquiera a establecer, a afianzar una carrera profesional, tendría que pasar casi que por una serie de escalones que estaban marcados por salones de arte joven, concurso tal, concurso X, etcétera. Ahí, digamos que en términos económicos, otra vez habría que mirar ¿quién vendría a rentabilizar esas becas? Es decir, el artista joven aplica Salón de Arte Joven y gana. Perfecto, no hay lío y como que parece que los recursos le llegan a él. Pero acto seguido va a llegar un galerista, le cae al artista joven y otra vez lo introduce en este mercado. La pregunta ahí es, ¿el galerista invirtió para que el artista llegara a hacer esa obra? Obviamente no, porque no tenía representación. Pero entonces, ¿por qué en términos de mercado el galerista es el que se queda con el rédito de todo ese proceso de cualificación donde el Estado pagaba pues a punta de becas? Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos puntos de partida, lo que hace la llegada de Arbo es que, por un lado, intenta, en términos sobre todo mediáticos, limpiar la, la manera en que se promueve el consumo de arte, le da también un toque nacionalista, entonces como colombiano compra colombiano un poco, y busca de manera desafortunada, siempre como intentando experimentos fallidos, pues no tan chambones como lo de los tapabocas, obviamente, pero sí fallidos respecto a posibles vías de internacionalización, y las lógicas de precarización persisten. Entonces aparece esta institución, quiere darle transparencia al consumo de arte, quitar el eterno fantasma de arte y narcotráfico, de que los narcos lavaban a partir de pinturas, y entonces el caso de Botero con la explosión del edificio Mónaco, que le tumban la fachada del edificio y se ve que todos los pisos tenían boteros, y después Botero sale a decir que no, que ni idea. Entonces, en ese sentido, Arbo es súper exitoso, o sea, como que le aporta, recupera la idea de estatus al consumo de arte, pero mantiene lógicas de precarización. Una de ellas, que es la que me parece más contundente, es la manera como, por ejemplo, se establecía el trato con los artistas jóvenes, otra vez como los trompos de poner, en el proyecto de Arte Cámara, que pues básicamente era como eso, te pago con visibilidad.
tú traes tus corotos, tú verás cuando montas, nosotros te damos un horario, por ferias cobra el minuto a tanto, si necesitas un taladro tú pagas de tu bolsillo, cuando se inaugure la exposición tú tienes que estar de chaperón de la hora porque si un borracho llega a pararse frente a tu instalación, no respondemos, o sea, como una desafección, como una, es que, ¿cómo lo diría? Y como si, como un desprecio en términos gremiales, como, venga, deme contenido, pero usted no, yo no le pongo un carajo, y además no les daban honorarios. Es como, deme el contenido de Arte Cámara y todo bien. Usted va a entrar en una rifa donde posiblemente se gane una beca. Y las becas eran, pues, al principio, a mí me parece mezquino de parte de la entidad, exacto, lo que usted dice, la que tendría que entrar, debería entrar a normalizar, pues así se nos vendió la idea con lo de Arbo, debería venir a normalizar los procesos de circulación en términos de mercado, que de entrada llegue y diga, no, los participantes en Arte Cámara no reciben recursos, es como, ¿por qué? O sea, 1.000.000 de pesos que le paguen por artista no va a dejar miserable a nadie, y el artista sí genera contenido. Sí. Entonces eso implanta la lógica del muerto de hambre, entonces, ay, si necesito estar en arte cámara, me toca pagarlo todo, pues bueno, me resigno, porque qué carajos. Y es una cuestión que a mí me parece abusiva de parte de la entidad, porque reconoce esa ansia de visibilidad de estos jóvenes artistas y les paga con la moneda más barata. Y el problema es que como que los artistas se ven ahí ensanduchados respecto a qué hago. ¿Me visibilizo o me salgo y empiezo a criticar? Y al quedarme por fuera, entonces me condeno al desempleo. Pero cuando uno ve a los artistas que participan en Arte Cámara mirando trayectorias, uno dice, les resultó significativo a lo bien estar metidos en esa vuelta. O sea, para los que no se ganaron la beca en el Coso Flora, ¿qué? O sea, Claro, ¿dónde pero yo están? sí creo que para el artista muy joven y sobre todo para estar en la universidad recién egresados es importante como pasar por ahí, ¿no? Mandar y decir, bueno, yo quedé, ¿no? Quedé dentro de los 1.200, quedamos 30, etcétera, ¿no? Quedamos ahí. Es como un primer, yo creo como una primera pago de ese capital reputacional que se va adquiriendo. Entonces, como tener, ¿no? Su labor de Pero cámara, es que si usted viene de privada y le metió 150 millones de pesos a una carrera que le sí. paguen con visibilidad, es un poquito miserable, digo yo, un poquito. Pero ya de cara a los espacios, a las galerías también, lo que se anotaban en esas preguntas, sobre todo las respuestas que daban era, bueno, me toca pagar por exponer, bueno, me toca además de otros temas, por ejemplo, qué sé yo, no solamente pagar por exponer, sino pagar toda la producción de la obra. Y realmente muchas veces las obras de artistas emergentes o muy jóvenes no son realmente como con un objetivo, digamos, de comercial. Entonces está la cosa de producir la obra, pagar por el espacio, hacer todo esto y realmente al final pues uno se lleva para el taller. Entonces ahí hay unos temas como complicados. Uno ve experiencias como la que plantearon los de pues el caso de App, ¿no? De atendido por su propietario, que es una experiencia como interesante, sobre todo en un momento en el cual todo tiende a manejarse ya por internet y en el cual la cosa física no va a ser tan definitiva, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con usted. Me parece que una iniciativa más como cercana a lo cooperativo, como la de APP, vale mucho la pena. Yo le estoy prestando muchísima atención. Digamos que he hablado con, con Está Gabriel bien. Sea respecto a la manera en que configuraron el spa, la iniciativa, el desarrollo a través de redes como con cierta organicidad en sus campañas, el hecho de que las tres personas que estén ahí encabezando sean artistas y que entiendan perfectamente, digamos que han circulado, ¿no? Como ya en el entorno comercial, en el institucional, en el académico, conocen como muchos modus operandi institucionales, entonces dicen, ok, está la crisis, estamos vueltos mierda, nuestras galerías no nos van a dar plata y lo que nos iban a pagar en 3 años quizá nunca lo van a pagar, pero tenemos deudas, entonces, ¿cómo hacemos para movilizar lo que hacemos, nuestra labor como productores, estableciendo líneas de control en la circulación? Me parece muy interesante porque como que me parece que ese movimiento de APP se acerca como a ciertas lógicas de recuperación del cooperativismo y otras prácticas como de intervención de los productores de base en procesos de distribución. Llama muchísimo la atención también que lo hagan, sobre todo en el gobierno, en el desgobierno, perdón, de Álvaro Uribe 4 en plena economía naranja.
Entonces, como ve, me llamó mucho la atención la velocidad, ¿no? Como qué rápido respondieron a la crisis, qué bien estructurada está la idea, pues está comenzando, pero me parece que está bien estructurada. Obviamente hay que ver la continuidad que tiene, Ujú. qué manera tan inteligente de en su mismo statement establecer cómo van a manejar los recursos. Entonces, se va a hacer esto, la plata se distribuye acá, o sea, son transparentes en la manera de presentar su propuesta, entonces se acerca al Sí. público de otra manera, utiliza las redes de otra manera, se maneja orgánicamente en las redes y atiende al hecho de que los costos fijos de la iniciativa los solventan los directos responsables de la iniciativa. Ujú. Entonces, si yo mirara esto en términos de lógica naranja, no viene a decir, ah, claro, se están precarizando para poder poner a andar el proyecto. Y yo no lo vería tanto así, porque es que yo creo que la noción de precarización tiene que a la noción de precarización habría que añadirle la lógica de explotación. Es decir, cuando yo, Guillermo Vanegas, como docente universitario, estoy condenado a trabajar tiempo completo frente a una pantalla y decido realizar unos textos aparte para promover mi nombre como autor y le dedico tiempo de lectura, de escritura, de redacción, etcétera, no me estoy precarizando ahí, estoy de hecho gastando el tiempo que me queda libre en una iniciativa similar a un hobby que va a generar, que va a convertirse en algo productivo. Ujú. En el caso de APP, no diría tanto que están en la lógica del hobby, sino que estas tres personas están desarrollando una iniciativa donde controlan sus tiempos de trabajo, controlan su contacto con artistas, se plantean de frente al mercado y convierten ese tiempo de trabajo en algo que les produzca a ellos. Y que si saben que si pierden, van a perder no porque se metió un intermediario y se les atravesó con un bus de coleccionistas que dijo, no, ellos no los miren porque sí son buenos e inteligentes. Por otro lado, el modelo de APP me parece interesante porque puede iniciar una línea, o sea, en ese sentido sí soy como mamerto optimista, puede iniciar una línea de procesos de asunción de proyectos de acceso al mercado. O sea, que no es como el rechazo posmoderno del profesor universitario de, ah, las galerías son una mierda, el mercado es venderte, eso es Sí. prostituirte, Ujú. etcétera, sino era más como, en este caso es más como, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar con el mercado? ¿Cómo entendemos al mercado y cómo le proponemos formas de circulación a artistas, no solamente de Bogotá, de otros espacios? O sea, se descentralizan también. Tiene muchos elementos a destacar esa iniciativa, la verdad. Me da miedo es que Arbo se la copie, pues. Falta Bueno, 5, 4, 3. Se la copia, sí. pero como ellos no saben copiar, lo va a hacer mal. No, no, pero de golpe sí otros artistas pueden, pues digamos como modelos muy interesantes, ¿no? Porque tengo entendido que hay una de las ventas, si se dan, va una parte para los artistas y se crea como otra parte que es como una especie de fondo Uh -huh. común, Toma un se fondo reparte común, sí, entre señor. todos, y que en el papel suena muy bien. Yo también lo digo porque también tuve experiencias con artistas de espacios y en el papel sonaban las cosas muy bien, pero a la hora de la verdad, ¿no? Cuando se daban las ventas o llegaba el coleccionista había ciertas tensiones, eso es lo que hay que empezar a manejar ahí, ¿no? Que de pronto se venda uno más que otro y después de un Uh tiempo sea uno o el otro el que arrastra a todos los demás, entonces para decir, no, yo me abro y pongo mi sitio, no sé, pero en fin, el caso es que yo creo que es un modelo que puede funcionar y sobre todo que hace que los artistas sí sean, pues ahí sí, independientes de ese sistema, ¿no? Que haya -huh. ese Sí, mediador, y responsable, o sea, sobre irresponsables. todo responsables, o sea, Exacto. sí, sí, se plantean la independencia y plantean la responsabilidad de entrada. Entonces Ujú. los de APP dicen, no, no, vamos a jugarle al fondo mixto, pero nosotros manejamos unos porcentajes que permitan que funcione nuestra iniciativa, pero que a su vez dignifiquen el trabajo de la persona que está permitiéndonos intermediar ante mercado. En ese sentido me parece, por lo menos, serio. Sí, 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 no, y hay que ver también ciertos modelos que también están ahí, pues que estaban más o menos como funcionando. Miremos el caso de esta galería, la de Duderec, ¿no? Que comenzó como posicionándose de una manera como muy específica en el campo de San Felipe. Sí, era comercial, sí, pero tenía ¿no? como una línea de trabajo interesante. Y llegó la pandemia, cerró su local, pues como todas, ¿no? Realmente, pero está, más o menos dice o no entiende que ha hecho una serie de puestas en espacio online en la cual hace como una serie de promociones cada fin de semana de artistas jóvenes y le está yendo bien. Entonces también va a cuestionar mucho, oiga, lo que ya venía pasando en el campo, que es que antes de la pandemia pues ya estábamos viendo galerías muy connotadas que ya decía, bueno, con esto de las ferias pues tener galería ya no tiene mucho sentido, es muy costoso, cerrémosla. También hay galerías que cerraron como la de Jairo Valenzuela, pues por otras razones, porque cumplieron un ciclo, pero ya el tener un espacio para una galería también era un problema, ¿no? Porque es un
una cosa supremamente costosa, y la misma idea del espacio físico, pues para una galería que antes hacía, pues digamos hace 8 o 10 años hacía 7 exposiciones al año y ahora hace 2 o 3, de las cuales 2 son en la periodo de la feria, pues para, ¿no? Para estar en el momento del mes del arte. Entonces, pues mejor tener una oficina o tener la cosa online, ¿no? Que de golpe tiene esa, pues vamos a ver cómo muta, ¿no? Porque también estamos en una época en que Sí, sí, sí. es la lluvia del webinar, ¿no? La lluvia del curador importante hablando, ¿no? Desde Hansul, desde Obris todo el tiempo conectado, todos los curadores hablando desde Freeze, ¿no? Hay que ver cómo esto se decanta hacia el futuro y qué pasaría con todo eso. Sí, el ejemplo de Gubereg es como, sí, como ejemplo de inteligencia administrativa. O sea, llegó la pandemia, entrego la casa, chao, comunicado, cerré la casa, pero no cerré, modelo de negocio alternativo, acompáñenme, no limosnea, no es como, ay, voy a cerrar, porfa, hagamos un fondo Guberequiarte. No, nada, el man se pone serio con No, esto, de sale de una. la casa, que es lo que es la vena rota, corta esa hemorragia y vamos a vender, y se ha mantenido. Claro, 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 claro. Y Eso. creo que si sigue así, va a ser de los que va a quedar antes de San Felipe. Ojalá no en San Felipe, pero pues buenísimo. Sí, sí. Es que es un poco como lo que pasa en los restaurantes con la cocina oculta, ¿no? Que pues ya el espacio del restaurante pues estaba ahí, sí, delicioso, nada como la experiencia del restaurante, obviamente, de ir, pero ahorita lo que impera es, inclusive, ayer veía que ya hay cursos para generar cocinas ocultas, ¿no? Como que se vuelve también una especie de cosa educativa, porque es un Sí, que negocio usted, tener usted terceriza, que tiene como la tercerizo. cocina oculta y tiene Exacto. a los de Rappi que son mesero, Ujú. cobrador, Sí. mesero cajero y se ahorra un puesto, tata, y usted sigue moviendo el chuzo. Sí, 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 Exacto, sí, exacto. tiene Entonces la mucha galería lógica. es como una especie de cocina oculta que ya no tiene espacio, tiene el contenido guardado, tiene los precios y también yo creo que pues de alguna manera se va a mantener porque pues un artista por más que tenga un modelo como el de APP que es muy bueno y todo, pero yo creo que un galerista pues tiene un sentido de un ojo comercial, un manejo de gente y una serie de cosas que el artista no tiene de esta manera. Siempre van a haber galeristas, ¿cierto? Mm, Yo creo que es difícil en un escenario donde No, están, no no sé, yo creo, o creo que los sea, artistas somos malos para vender o no, pues para manejar el tema de la no, sí, plata, sí, y sí, buenísimo eso, como que el artista no sea un administrador de empresa me parece buenísimo, sí. pero creo que a los galeristas les va a tocar un baño de humildad, o sea, la crisis les va a poner en un baño de humildad como bájate de ese curubito que estás Ujú. montado. Entonces, a esos galeristas les toca bajarse el perfil, no me imagino, como, por ejemplo, respecto a los trenes de gastos que traían como tanta feria internacional y vuelo y nada, como ahorita cómo están asumiendo la depresión, no sé en cuál de las canciones, pero más allá de eso, sí, el baño de humildad les tiene que llegar porque es que si no lo hacen, eso se va a reflejar en la cartera y la quiebra va a ser No, como claro. bruto. O sea, se les cae el chuzo, no pueden mantener a los artistas, no pueden mantener tren de vida, ¿qué carajos voy a hacer? Ujú. Toca bajar un toque, o sea, como austeridad obligada. Porque pues ese es un medio como bastante, digamos, relacionado como con esos términos de, ¿no? de lujo, de élite, que realmente estaba como en el último lugar al que hay que ayudar, porque siempre va a haber gente que tiene plata que les va a ayudar a los artistas, ¿no? Ya sea Ujú, los va a hacer de mecenas o les van a comprar la obra, que ellos se manejen ahí como puedan. Pero de ujú. alguna manera, históricamente, siempre estaba la gente del arte asociada como a los mecenas, a la gente rica, ¿no? A los coleccionistas y así se vendió en los últimos tiempos, ¿no? Como una cosa de élite, ¿no? El VIP, ¿no? Lo importante que es estar en el VIP, lo importante que la tarjetita del VIP siempre es una cuestión como de exclusividad. Entonces, yo Ujú, creo que ujú. eso creo que va a cambiar con el tiempo, ¿no? Porque pues de aquí en adelante, pues no quiero que las cosas cambien mucho de aquí a 1 o 2 años, pero realmente recuperar esa grado en el cual todavía se está pensando en que se construyó un mercado a nivel local que nunca se pudo medir porque nunca habían cifras. O sea, cuando Nunca había una... había un Excel de ventas de Sí, Feria del no. Millón, Arbonada era puro No, chisme. no, inclusive no, Todo el no mundo cuando había... estaba sobrio decía que vendió, cuando ya estaban hinchos era como, ah, puta, No, esto no. no, esto es mal. Eso era clásica, era No, no, clásica. sí, eso era clásico, ¿no? Además que siempre pues era así, no fue bien, o este año estuvo difícil, o este año estoy bravo porque no me llevaron los coleccionistas, era un tema así, pero nunca, también a nivel mediático, el libreto cambió, siempre era el mismo, ¿no? La misma, básicamente el mismo guión, y nunca tampoco se dijo que cosas que pasaban inclusive como en Chile o en Argentina, que era, oiga, tal artista vendió una obra para tal colección, o sea, no es tanto que nos ¿Cierto? pasen el Sí, Excel, ¿no? tiene Porque razón, pues el tiene mercado de razón. arte con el mercado de las armas y las drogas pues es no regulado, o sea, nadie se sabe cómo se mueve, nadie se sabe, ¿no? Es un medio realmente que Y tiene la poca trata de regulación. blancas.
La de Exacto. trata de blancas, A sí, sí, nivel sí. mundial, no es únicamente Ujú. Colombia, a nivel mundial no se sabe. O sea, creo que ninguna feria publica cuánto vendió completamente, sino dice, se pusieron obras en tanto, se vendió aproximadamente 20 millones de dólares porque hay economías muy fuertes, pero eso también fue un error, yo creo que no alcanzar a mover el tema de, bueno, se hizo este año, funcionó todo bien en el mes del arte porque se colocaron obras en tal lado, tal artista puso en tal lado, ¿no? Se fueron obras para tal colección en Europa, cosas por el estilo, ¿no? Más allá de que Ujú, ujú. entraron medio millón de personas, sino era un tema también Sí, que como de... es el indicador de árbol, ¿no? Como nos repleteamos esto de gente en 3 días, fin, pero si uno Ujú. no decía como, bueno, el Reina Sofía con tal, la Tate con Exacto, tal, este museo tal, no, nada. exacto. Uno No, dice, sí, bueno, ¿y por qué no lo hacían? sí, no, Seguramente porque no pasaba, bro. Entonces, no chimba de pasaba. feria, o sea, Sí, nadie no vende pasaba. acá, no venden para afuera, ¿para qué carajos?